Para hacerle un pequeño resumen de las charlas de las 3 semanas anteriores, comenzamos hace aproximadamente 3 o 4 miércoles hablando de las ventajas que tienen los pequeños rumiantes como alternativa para sistemas de explotación sostenibles y competitivos, además de su rol que tienen en programas de salud alimentaria, las características que debe tener un sistema de producción sostenible, los diferentes problemas que usted se puede encontrar si va a comenzar con la producción de este tipo de especie y las características que debe tener sistemas competitivos, ¿no? Para que su mercadeo sea globalizado, tiene que ser inocuo y utilizar animales con adaptabilidad geográfica. Ese fue un enfoque general del potencial que tienen los pequeños rumiantes a nivel del mundo y de los usos que se le están dando actualmente. En la segunda charla comenzamos a hablar de sistema digestivo, ya que eventualmente estas conferencias van a estar enfocadas a nutrición animal. Hablamos de las diferentes componentes del sistema digestivo, lo que es el tubo, las glándulas accesorias, las funciones del sistema digestivo, la importancia de lo que es un rumiante y las ventajas nutricionales que tiene, como eran degradar fibra, los aminoácidos, las vitaminas y la degradación de compuestos de nitrógeno no proteico. También ilustramos los diferentes tipos de animales que puede encontrar en cualquier finca caprina, ¿no? Desde que nacen hasta que son vacas productoras de leche. En la tercera charla, pues comenzamos a hablar de los 6 tipos de nutrientes que existen, los 5 tipos de alimentos que se usan en nutrición animal, y comenzamos a hablar de los 5 criterios que se utilizan para valorizar el valor nutritivo de los alimentos. Inclusive hablamos de contenido de nutrientes. Hoy vamos a hablar del segundo criterio, consumo voluntario, pero lo vamos a enfocar en conjunto con lo que son los requerimientos nutricionales. Vamos a partir desde el punto de que los caprinos en este caso consumen alimentos. En este caso es un forraje, es un pastoreo fresco, ¿no? Que él come directamente del suelo. Y que este alimento, en este caso el forraje, pues contiene los 6 nutrientes, contiene mucha agua porque es fresco, contiene carbohidratos mayormente estructurales, contiene proteínas, un poquito de aceite, algunos minerales y algunas vitaminas, ¿no? Tiene los 6 alimentos, eventualmente ese caprino tiene que consumirlo, ¿no? Y el consumo voluntario, pues tal vez es el criterio individual más crítico en cualquier operación pecuaria, ya que si el animal no come, no le va a producir. Independientemente de la genética que tenga, del potencial que tenga como productor, tiene que consumir el alimento. Y este factor es bien importante y muchas veces pues lo dejamos un poquito de secundario, ¿no? No nos percatamos qué cantidad de alimento debe consumir un caprino y cómo maximizar su consumo. Al consumir los alimentos, pues obviamente nosotros lo que tenemos que tratar es de cumplir los requerimientos nutricionales que tiene ese animal, ¿no? Los animales tienen un requerimiento de agua, tienen un requerimiento de energía. Esta energía se va a producir del metabolismo de los carbohidratos a nivel celular, ¿no? Se va a convertir en ATP, en glucosa, en energía que el animal necesite. Los animales tienen requerimientos de proteína. En el caso de rumiantes, mayormente son requerimientos de nitrógeno, ¿no? Porque hay una conversión, vamos a llamarlo así, del nitrógeno a proteína microbiana. Tiene requerimientos de minerales y tiene requerimientos de vitaminas. O sea que básicamente partimos de 6 nutrientes y 5 requerimientos, ¿no? La energía es un requerimiento que se deriva del metabolismo, de la absorción de los compuestos de digestión, de los carbohidratos mayormente, o de las grasas. Y se puede definir como los niveles de nutrientes particulares, o sea, particulares se refieren a los individuales, la cantidad más baja para que un animal esté saludable, ¿no? Cuando ya son animales productores, pues estos requerimientos van a aumentar. Estos requerimientos son diarios, o sea, los animales comen todos los días y hay que alimentarlos todos los días y hay que tratar de satisfacerles el requerimiento nutricional todos los días. O sea, todos los animales deben consumir una cantidad de litros de agua al día, tienen que consumir fuentes de energía que le provean la cantidad de megacalorías diarias, joules diarios o gramos de NDT, depende de la unidad energética que usted utilice cuando va a balancear las raciones.
esa dieta le debe satisfacer los gramos de nitrógeno que necesita el caprino al día, los gramos o las partes por millón de minerales y las unidades internacionales de vitaminas. O sea, esto es lo que es nutrición. Alimentar, proveer nutrientes, que lo consumas y satisfacer un requerimiento. Estos requerimientos son diarios y son cantidades, no son requerimientos porcentuales. Los animales tienen requerimientos de gramos, de megacalorías, de litros de agua. No son porcentuales. Que vamos a enfatizar un poquito en esa diferencia entre lo que es algo porcentual y lo que es la cantidad. Por ejemplo, en este caso, una cabra ya adulta, una cabra que ya pasó su mayor etapa productiva, que está en mantenimiento y que solamente tiene un peso de 40 kilogramos, pues ese animal tiene que consumir 1000 gramos al día de materia seca, que este es otro concepto con el que se tienen que relacionar, que es materia seca, porque los animales consumen el alimento húmedo. Tiene un requerimiento en gramos de nutrientes digeribles totales. Esto es un estimador de la energía, ¿no? Hay otro sistema de partición que tal vez es un poquito más exacto. Tiene un requerimiento de proteína bruta en gramos, un requerimiento de calcio y un requerimiento de fósforo, ¿no? Los dos macrominerales que se necesitan en mayor cantidad. Aquí estamos hablando de una cabra adulta de 40 kilogramos que no está produciendo un mantenimiento. Cuando ya buscamos los requerimientos de una cabra también adulta, pero con un peso mayor, también que está en mantenimiento. Mantenimiento es que no está produciendo. Usted lo alimenta para mantener un peso en particular, pues ya los requerimientos aumentan, ¿no? Al aumentar el peso, pues ya no consume, ya no necesita consumir 1 kilogramo, 1000 gramos, usted tiene que proveerle 1350, aumenta la cantidad de nutrientes digeribles totales, los gramos de proteína y los gramos de calcio y fósforo. Si en el tercer caso de este ejemplo, la cabra está en lactación, y pesa 40 kilogramos y la producción es de 1 a 6 litros diarios, pues los requerimientos también varían e inclusive aumentan con relación a la cabra en mantenimiento de mayor peso, porque esta cabra está excretando un producto, ¿no? En forma de energía, que es la leche. En este caso, esta cabra con ese peso y esa producción que es relativamente baja, tenemos una materia seca que debe de consumir de 1480, nutrientes digeribles totales de 790, proteína de 138, calcio y fósforo de 5.7 y 3.3. Es importante que visualizan bien este concepto, que consume cantidades al día. Eso es lo que necesita. Ya si es una cabra lechera con un peso un poquito mayor y una producción de 3 a 5 litros, pues los requerimientos nutricionales van a ser aún mayores. Eso es lo que a veces nosotros no les proveemos en la dieta, a pesar de tener el material genético disponible. En este caso, la cabrita tiene que comer 2.290 gramos de materia seca, 1.520 gramos de nutrientes digeribles totales, 395 gramos de proteína, y la relación calcio y fósforo casi siempre continúa siendo 2 a 1. Muchas veces en la finca nosotros nos familiarizamos más con el concepto de por ciento, que para ilustrarle cómo se sacan los porcientos en base a estas cantidades, pues vamos a coger esta cabra que pesa que consume 1000 gramos y tiene un peso de 40.000 gramos, pues del consumo de su peso vivo en base seca debe ser de 2.5. En este caso en particular, ya la cabra es un poquito más pesada, está en producción, ya el consumo en base seca, del consumo por ciento del peso vivo en base seca, ya le sube a 3.7. Base seca, no es base húmeda o fresco, es base seca. Entre más pesada la cabra, entre más leche produzca, en este caso 3 a 3.5, creo que dice, litros diarios, pues el porciento del consumo en base a su peso vivo es 4.5. O sea que simple y sencillamente, entre mayor el requerimiento, mayor debe ser el consumo del animal en base a su peso vivo. Si quieren ver la cantidad de proteína en términos porcentuales, la cantidad de nutrientes digeribles totales en por ciento, pues en este caso el animal necesita 53% de NET en la dieta, y necesita 6.7 de proteína, ¿no? Esta proteína es bajita porque es una cabra adulta en mantenimiento, tendrá reciclaje de nitrógeno a través de la saliva, no está creciendo, no está produciendo, como dice aquí, ya está adulta. Ya si es una cabra lechera, pues ya le sube un poquito la energía porque la producción de leche es poca y el contenido de
creo que el contenido de proteína bruta ya le sube a un valor porcentual de 9.32. Si una cabra de mayor peso y mayor producción de leche, ya miren cómo le sube el porcentaje de NP requerido en la dieta y el porcentaje de proteína. O sea que los valores porcentuales también aumentan agarrado de la mano o directamente relacionados con la cantidad de gramos. Así tenemos que formular la dieta, en base a los requerimientos de los animales para desarrollar ese potencial genético. Ok, aparte de energía, proteína, calcio y fósforo, que son los dos macrominerales que se necesitan en mayor cantidad en la dieta, los animales también tienen un requerimiento de minerales mínimo o máximo, ¿no? Son intervalos. Lo mismo ocurre con los microminerales, ¿no? Esas son las sales que regularmente venden las casas comerciales, muchas ya vienen en los alimentos, la leguminosa, los granos, muchas vienen solamente en los bloques de sal, pero tienen también un requerimiento máximo y mínimo. Inclusive hay minerales que los requerimientos o la diferencia entre el requerimiento mínimo y máximo es bien estrecha, y entonces un poco más de lo que necesita puede ser tóxico y un poco mínimo y valores menores que el mínimo son deficiencias. Así que tiene que estar bien pendiente a que los animales consuman minerales, ya sea en la dieta basal o proveérselos de alguna forma, pero tiene que tener una idea de cuál mineral podría estar deficiente. Las vitaminas ocurre lo mismo, ¿no? Al ser animales rumiantes van a tener requerimientos de vitamina A, de vitamina D y de vitamina E. Esto se mide por unidades internacionales por libra de alimenta, y esos son los valores estándares que se utilizan para la nutrición de caprinos. Recuerden que en la clase anterior mencionamos que, la charla anterior mencionamos que la vitamina K y las vitaminas hidrosolubles, que es la C y las 8 o 9 vitaminas del complejo B, pues son sintetizadas por los microorganismos en el retículo rumen y no tiene que proveérselas en la dieta, a menos que sean animales con altos niveles de producción y sean rumiantes funcionales. Todos estos números, pues, ¿dónde se buscan? ¿Dónde se obtienen? Se obtienen de unas publicaciones, por lo menos en América. En Europa se utilizan otros libros. Hay países en particular que utilizan otras tablas, ¿no? Como Francia. Pero en Estados Unidos, en el caso de nosotros, Puerto Rico, pues, utilizamos esta publicación del NRC, que son los requerimientos nutricionales para pequeños rumiantes. La publicación es del 2007, se revisa cada 10, 15 años, dependiendo de la motivación que tenga la gente para revisarlo, ¿no? Porque hay muchas tablas, y aquí le da los requerimientos por tipo de animal, si es un animal lactante, en crecimiento, en producción, si es un padrote, si son cabras, las diferentes etapas de gestación y producción, etcétera. Y también le explica cómo la etapa de producción de los animales, ya sea que esté en mantenimiento, gestación, lactación, empadronamiento o apareamiento, también se afectan los requerimientos o difieren, ¿no? Básicamente, lo mismo que le expliqué en la ilustración pasada, ¿no? El requerimiento nutricional no es igual en todos los animales, difiere según la edad, el sexo, tamaño, la composición corporal, la actividad física, el estado fisiológico de los animales, que fueron las 4 o 5 ilustraciones que se proyectaron al principio de las cabras con diferentes pesos, diferentes niveles de producción, tienen diferentes requerimientos nutricionales. Para ilustrarlo un poquito más, pues vamos a suponer que en el eje de Y tiene requerimientos altos, medianos o bajos. El animal con el mayor requerimiento nutricional en una finca es la cabra recién parida, ¿no? La cabra lechera recién parida. En el primer tercio de la lactación, las primeras 12 semanas, 3 meses también, esto basados en lactaciones de 270 días en este ejemplo. Y los que tienen los menores requerimientos pues son animales que están en mantenimiento, ¿no? Animales con requerimientos medianos, cuando ya está a punto de parir, los últimos 50 días, está en la etapa de transición, y la segunda y tercera etapa, segundo tercio de la lactación. Cabe destacar, lo que quiero destacar aquí, que no todos los animales se deben de alimentar de la misma forma. O sea, usted no puede darle la misma dieta que tiene una cabra recién parida a una cabra que esté en mantenimiento, y viceversa. Aquí está dándole un exceso de nutrientes si lo alimenta con esta dieta, y si esta la alimenta con dietas de mantenimiento, pues va a quedar deficiente, empieza a movilizar grasa, empieza a movilizar aminoácidos gluconeogénicos, y obviamente va a perder el índice de condición corporal que usted necesita para la próxima lactancia, que a veces es un
gasto energético a largo plazo, no necesariamente a corto plazo. Hay publicaciones, ya esos libros que le enseñé, pues ya hay muchas publicaciones en español que las tienen traducidas, resumidas, ¿no? En este caso, pues les doy como ejemplo las cabras en mantenimiento de 3 pesos diferentes, con el consumo de materia seca. Tienen que familiarizarse bien con lo que es materia seca, los nutrientes digeribles totales, los kilogramos de proteína, que serían aquí 67 gramos, etcétera, cómo van variando según esté en época de empadronamiento, ¿no? Que está ovulando, hay requerimientos para todos los procesos reproductivos, la gestación temprana van aumentando los requerimientos un poquito, el desarrollo fetal, etcétera. Eventualmente la gestación tardía, cuando ocurre más hipertrofia durante la gestación, pues siguen subiendo los requerimientos, hay preparación de la glándula mamaria, pues tienen que alimentarla mejor. La lactación, de acuerdo a su nivel de producción, pues los requerimientos nutricionales cambian, ¿no? Entre más leche produzca la cabra y tenga el potencial genético, pues mejor la tiene que alimentar. O sea, muchas veces nosotros, este es el error que cometemos, cabras de genética no le producen estas cantidades porque no las alimentamos con estos requerimientos. Nos quedamos tal vez por aquí, inclusive menos. Y los animales en crecimiento, pues ya que tienen un requerimiento proteico, ¿no? Un poquito más alto porque están creciendo. O sea que para cada tipo de animal tiene su requerimiento nutricional y para cada etapa de producción, inclusive según su peso corporal, tiene también sus requerimientos nutricionales. En este caso, estos ejemplos son solamente para cabras lecheras. Existen otras tablas que son para caprinos para producción de carne y así para las otras especies. Yo creo que ya básicamente ilustramos lo que es un requerimiento nutricional, ¿no? La cantidad de energía en forma de NDT en estos ejemplos de nitrógeno, minerales que requiere un animal al día. Creo que hablamos un poquito del agua en la clase pasada, en la conferencia pasada, y dijimos la importancia que tiene el agua. O sea, un animal tiene que tomar agua. Dijimos que eran como 3 galones en una cabra, más o menos, depende del nivel de producción. Tiene que ser un agua fresca, limpia, accesible, ¿no? Y para satisfacer estos requerimientos nutricionales, pues nosotros tenemos que darle la dieta que tenga los nutrientes necesarios. Pero no solamente el contenido de nutrientes necesario que tenga los alimentos o la combinación de alimentos que usted utilice, sino es que se la coma. Y para el consumo, pues, es bien importante, ¿verdad? Tenemos que tener claro cuánto come un caprino, cuál es la capacidad que tiene un caprino de ingestión de materia seca, de materia húmeda, etc. El consumo voluntario básicamente se define como aquella característica valorativa, como la cantidad de un alimento que un animal es capaz y está dispuesto a consumir en un determinado periodo de tiempo sin un tiempo de restricciones. O sea, el animal tiene una capacidad de ingesta y tiene muchas teorías químicas, lípidas, hormonales, térmicas, para que coma alimento y es voluntario. Hay un centro de saciedad, hay un centro de hambre que se activa según disminuyen los niveles de energía en la sangre. Hay varias teorías del consumo, pero el animal come porque él lo desea. No lo podemos obligar, a menos que sea un animal que esté con hambre, ¿no? Y tenga que comer lo que encuentre, pero actualmente el animal come a su gusto y tiene una capacidad de consumo. También se puede definir como la respuesta fisiológica a su condición metabólica, al medio ambiente. Todos esos son factores que van a afectar el consumo, que ya lo vamos a discutir. Determina la cantidad de alimentos que se consume, casi siempre se cuantifica durante 24 horas al libitum o por libre acceso, y si usted lo tiene confinado, tiene que dejar por lo menos un 15% de rechazo, de 15 a 10% para maximizar el uso del alimento. A veces uno le llena el comedero y no queda nada de rechazo, lo más probable es que ese animal le está quedando con hambre, a menos que sea una dieta formulada para una cantidad de materia seca determinada, ¿no? Pero si es confinamiento, pues lo más probable tiene que haber un poquito de rechazo. Ese consumo o esa capacidad de consumo de los animales, en el caso de los animales domésticos, puede oscilar de 1 a 8% en relación a su peso vivo en base seca. El rumiante es un poquito menor, ¿no? Los aves, los porcinos consumen un poquito más, los animales pequeños consumen un poquito más que los grandes, etcétera, pero sí se calcula en relación a su peso.
Es bien importante por eso conocer el peso de los animales, el peso combinado promedio del hato de todas las cabras lecheras, porque con ese valor usted puede calcular la cantidad de alimento que necesite. Cuando hablamos de las tablitas de requerimientos nutricionales hace 10, 15 ilustraciones pasadas, hablamos de que este consumo era de materia seca. Este ejemplo era de 1.489 gramos secos y todas esas tablas de requerimiento expresan estos valores en base seca. ¿A qué me refiero a base seca? Me refiero a que cuando el animal consume el forraje fresco, tiene como 70% de agua, en este ejemplo. Esto es bien variable, ¿no? Es un valor estándar que usamos para los forrajes frescos. O sea, esto quiere decir que tiene solamente 30% de materia seca. ¿Okay? Entonces, para cuantificar ese ofrecimiento de los animales, ¿cómo se lo va a dar a usted en la finca, ¿no? El comedero, ¿no? Este es el consumo que necesita en base seca, pero en el comedero uno lo coloca húmedo, porque así es que están en la finca, ¿no? Para cuantificar ese ofrecimiento se realiza en base húmeda, lo que se conoce en inglés como AFED, tal como ofrecido, y lo pueden dar en cantidades a discreción. Eso a discreción es que usted le sirva todo lo que el animal quiera consumir, y dijimos que para que fuese consumo voluntario tiene que haber cierta cantidad de rechazo, ¿no? O puede ser restringido cuando ya tiene dietas bastante formuladas en base a peso vivo, pero ya un poquito más laborioso, ¿no? ¿Cuánto come una cabra en realidad? Si vamos a ponerlo en base húmeda, o tal como ofrecido, pues vamos a ejemplificar, este mismo ejemplo, que esta cabra pesa 80 libras y que usted solamente quiere utilizar un heno de gramíneas para alimentarla y que usted le quiere ofrecer 3% del base, 3% del peso vivo en base seca. Vimos en los ejemplos anteriores que este es un valor bastante, un valor promedio, ¿no? De lo que consumen las cabras. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Verá, vamos a multiplicar las 80 libras, lo multiplicamos por el 3, lo dividimos entre 100 por la capacidad de consumo en base seca de esa cabra o el requerimiento. En este ejemplo, pues debe ser 2.4 libras en base seca. ¿Cómo convertimos este valor de base seca al valor de base húmeda, que es como los alimentos están en la finca o se ofrecen? Pues vamos a tomar como ejemplo el heno de gramínea. El heno de gramínea es una forma de conservar nutrientes seca, ¿no? Que tiene como 15% de agua y 85% de materia seca. Este es el alimento ofrecido que le vamos a dar a FED, como está en la finca. En base a esto, nosotros calculamos el ofrecimiento según el requerimiento, ¿no? Pero esto en la finca, pues no hay alimentos completamente solos, secos, y tenemos que considerar el valor en base húmeda. ¿Cómo pasamos estas 2.4 libras en base seca a base húmeda? Pues simplemente lo que hacemos es, vamos a dividir la cantidad ofrecida en base seca, que era 2.4, la dividimos entre el contenido de materia seca. En este ejemplo, 2.4 libras en base seca se van a convertir en 2.82 libras, como usted lo va a ver en la finca. ¿Cómo calculé esto? La cantidad de libras en base seca la voy a dividir entre el porcentaje de materia seca del alimento y me va a dar la cantidad de alimento como tal que le pongo en el comedero. Nosotros podemos decir en este ejemplo pues que hay una diferencia de 0.42 kilogramos menos. O sea que si usted lo hubiera alimentado húmedo esta cantidad, pues el animal se hubiera quedado deficiente en el contenido de materia seca. O sea que el cálculo en seco es menor que la cantidad que le ofrece en la finca, ¿no? A FED, y toma en consideración este valor. Por eso es bien importante analizar los alimentos o tener unas tablas de estimados, ¿no? Usted podrá decir que 0.42 kilogramos, 420 gramos no es mucho, pero cuando usamos alimentos con mayor contenido de materia, de agua, usted lo va a visualizar que sí hace mucha diferencia. Por ejemplo, en este otro ejemplo, tenemos que igual el pasto, el heno tiene 85% de materia seca, pero el pasto fresco, que es la base de la alimentación, ¿no? Ya sea picado o pastoreo, pues tiene 30, y si usted utiliza ramas, ramoneo, pues inclusive son más húmedas, ¿no? Porque son las hojitas que son bastante húmedas, inclusive muchas veces más de 90. O sea, estamos utilizando 3 alimentos con diferentes contenidos de materia seca.
y al hacer la conversión, pues le va a cambiar una barbaridad. Tomando envase heno, pues esas 2.4 libras, pues se van a convertir solamente en 2.82 libras en base húmeda, que esto es lo que en realidad el animal debe de ofrecerse. Si usted ofrece ese, pues queda deficiente. Si le ofrece el pasto con 30% de materia seca y no 85, pues estas 2.4 libras se le convierten en 8. Estas 8 libras y estas 2.4 libras tienen la misma cantidad de materia seca. El resto aquí es agua. Por eso hay que alimentar en base seca y convertirlo a húmedo. Si utiliza alimentos más húmedos, estas 2.4 libras se le convierten en 12 libras húmedas. O sea que de estas 12 libras húmedas, 9.6 libras es agua. Y el 2.4 son las libras de materia seca, donde en realidad se encuentran los nutrientes que la cabra debe de consumir. Si usted alimenta estos forrajes bien húmedos, en base húmeda, solo le da 2.4, pues el animal lo que está comiendo es agua, básicamente. O sea que es bien importante dominar este concepto, que el animal se calcule el ofrecimiento en base seca, se le ofrece en base húmeda y cómo hago la conversión. Esto es un error o algo bien común que se hace en las fincas, inclusive en las vaquerías para producción de leche, que el animal no le dan la cantidad de materia seca necesaria y no hacen esa conversión de cálculo. Muchas veces en la finca, ¿no? A nivel de campo, le dicen que el animal come 10% de su peso vivo o 15% de su peso vivo en base húmeda, ¿no? Pero ese valor no se puede utilizar porque el valor de materia seca y los alimentos es bien diferente. Solo para visualizar esa teoría, si usted utiliza eso, pues el animal está comiendo 3.52% de su peso vivo utilizando el valor húmedo. Utilizando el valor húmedo está comiendo 10%, si es fresco. Y si utilizando el valor húmedo está comiendo el 15%. O sea que no son estándares. Cuando usted utiliza los valores en base seca, sí, le va a dar la misma cantidad, el 3%. O sea que tiene que familiarizarse con esta operación para que el alimento que le ofrezca a los animales sea lo que él es capaz de consumir y que estén ahí presentes todos los nutrientes para satisfacer los requerimientos nutricionales. Lo que vamos a ver ahora es si el animal va a ser capaz de comerse estas 8 libras, si es capaz de comerse estas 12 libras, o si es capaz de comerse estas 2.82 libras, y los factores que pueden afectar el consumo. En el ejemplo del anterior, que le habíamos hablado que el forraje tenía 70% de agua y que el animal necesita consumir 1.480 gramos de materia seca. Si usted solo le da 1.000 gramos de este forraje, en realidad lo que está comiendo son 300 gramos de materia seca. Los 700 gramos restantes es agua. O sea que para llegar a este valor, tiene que comer mucho forraje, ¿no? Más de ese kilo que dice ahí, ¿no? Y más o menos tiene que consumir como 4.933. Si esto hubiera sido 1.000, creo que hay que ver un typo. Pero sí quiero que esta operación, pues tienen que saberla realizar. O sea, que el forraje no tiene mucha agua y el cálculo, el requerimiento es en materia seca. Y tienen que hacer esas operaciones para que el animal consuma lo que necesite. ¿Okay? Cuando ya estamos hablando de pastoreo, pues es un poquito más laborioso, ¿no? Cuantificar lo que el animal come. Entonces tenemos que familiarizarnos con una serie de terminologías, ¿no? Como lo es la unidad animal. O sea, a nivel de pastoreo, un macho reproductor come mucho más que un cabro pequeño, una cabra en mantenimiento come menos que una cabra adulta. Entonces hay un concepto que se llama unidad animal que le estandariza, ¿no? Le estandariza el consumo animal por peso. Tienen que familiarizarse qué es carga animal. En este caso, en este ejemplo, en esta foto, hay pasto disponible, hay arbustos disponibles, hay ocasiones que no hay pasto disponible, y por más área superficial que tenemos, si no hay pasto, pues no puede desarrollar un sistema de pasto. O sea, que va agarrado de la mano el tamaño del animal, la cantidad de pasto y la capacidad de carga, cuántas cabras puedo meter aquí por determinado tiempo, cuánto forraje me produce ese predio, cuánto de este predio está disponible. En este caso, esta pared, pues ya usted sabe que no le va a crecer pasto. O sea, que no puede calcularlo en base a la unidad superficial total, porque hay partes que no se pueden pastorear, donde los animales
excretan, cae excreta, hay selección, hay inyección, todas esas son áreas que el animal no va a seguir creciendo el pasto, entonces tiene que calcular cuánto en realidad ese pasto está disponible para su uso. O sea, que el pastoreo pues hay que hacerlo un poquito más laborioso, ¿no? Hay que buscar todas esas formas, se puede maximizar también el consumo en pastoreo, ¿no? Con el sistema de pastoreo rotacional. En este caso hay 5 predios, ¿no? Vamos a suponer que los animales están 7 días por predio y cuando regresan al primer predio pues tienen un periodo de descanso de 28 días. O sea, tienen que calcular en base a la cantidad de peso de las unidades animales, la cantidad de forraje disponible, el tamaño cercado, el factor propio uso, cuántos días lo voy a mantener en cada predio, ¿no? Cuando uno hace estos sistemas de pastoreo, lo que trata es de beneficiar al pasto, ¿no? Que el animal no corra, no consuma una altura menor de 4 pulgadas, ni una altura mayor de 8, etcétera. O sea, que es algo laborioso, pero le da la oportunidad al herbívoro, al rumiante, ¿no? De utilizar la fibra para producir alimento. Independientemente de cuál sea su sistema de pastoreo, pues acuérdense que los animales tienen que tomar agua. Así que todos esos puntitos azules, si los tira al campo, tiene que haber agua, ¿no? Ellos consumen gran parte del agua del forraje fresco, pero tiene que tener agua. O sea, trata de diseñar sistemas que tengan agua. Tal vez el pasto no es suficiente para satisfacer el requerimiento nutricional. Por ejemplo, aquella cabra lechera que necesitaba 17% proteína en su dieta, un pasto tropical difícilmente le llega ese valor, ¿no? A menos que esté bien fertilizado, etcétera, pues va a tener que suplementar con algún tipo de nutriente, ya sea proteína y energía, y trate de colocar esos comederos de suplementación en áreas cercanas al agua, ¿no? Y si usted vive en un sitio donde es el trópico bajo, que hace esos calores que un poco tolerante, pues trate de tener sombra, ¿no? Ya sea natural, ya sea casetas, lo que sea, pero sí darle las condiciones a la cabra para que se sienta cómodo, ¿no? Con alimento disponible, agua disponible, suplemento disponible, sombra disponible y que la rotación que haga pues sea la adecuada, ¿no? Inclusive si puede rotar diario, cada 3 días, pues esto vaya más recomendable. Ese factor, ese consumo voluntario se afecta por muchos factores, o básicamente por 5 factores que lo engloban todo. El primero es el clima. Aunque las cabras hemos dicho durante todas las conferencias que son más resistentes a los cambios climáticos, igual la temperatura y la humedad les va a afectar el consumo. Ya una cabra jadeando ya tiene respuestas fisiológicas que están asociadas con el estrés por calor. Empieza a jadear, a respirar. Cuando ya empiezan a jadear, pues ya el calor las está afectando, si esa es la razón. Hay una tabla del índice de humedad-temperatura que se desarrolló para ganado lechero, pero básicamente la podemos utilizar como un estimador, ¿no? Por lo menos en Puerto Rico nosotros vivimos en esta temperatura, en este índice de humedad-temperatura, el que está en Puerto Rico, que ya es que tenemos en alerta, ¿no? Que se meten calores, puede haber estrés por calor en los animales, el animal inclusive puede fallecer por la falta de agua, el calor, etcétera, ¿no? Uno quisiera estar por acá siempre, pero no siempre ocurre. O sea que hay que estar familiarizado con el clima, si no, como les dije en el pastoreo, esto le ayuda a contrarrestar esos climas. Y esto también le ayuda. O sea que si viven climas calurosos, con índice de humedad alto, temperatura alta, aunque sean cabras que son más resistentes, inclusive las ovejas, no las vacas, la vaca es bien susceptible al estrés por calor, pues tiene que dar las condiciones para que este clima no le afecte el consumo voluntario. Más calor, menos coma el animal, porque los procesos digestivos generan calor. Eso el animal lo que quiere es disiparlo, no consumirlo, ¿no? Aparte del calor, pues el tipo de alimento también influye sobre el consumo voluntario. Esto lo vemos nosotros los humanos, ¿no? Que nos gustan unos alimentos más que otros. Aunque el que no nos guste sea más nutritivo, nos gusta el que no lo es. Eso pasa con los animales. En el caso, el animal come primero obviamente hay un efecto metabólico del hipotálamo, etcétera, ahora centro de hambre, centro de saciedad, pero siempre hay unas características organolépticas, ¿no? O sea, si el animal come ensilaje y nunca ha comido ensilaje, el olor le puede ser
peculiar y no comérselo al principio, o come heno, o come pasto picado, si le agrega algún aditivo para mejorar la palatabilidad, si está muy húmedo, etcétera, pues todo eso puede afectar el consumo voluntario, ¿no? El tamaño de partícula, también mencionamos que entre más fina sea la partícula, a lo más probable va a consumir más, porque no lo pica, pues aparte que lo tiene que masticar más, el rumen se le llena más rápido, la capacidad digestiva pues se llena más, ¿no? Y el animal deja de consumir. O sea que una forma de maximizar el consumo voluntario es disminuyendo el tamaño de partícula, la dureza, la textura, ¿no? Se relaciona muchas veces con la humedad del forraje. El forraje es muy maduro, mucha lignina, es muy lignificado. El animal pasa tiempo masticándolo y no come lo que necesita, etcétera. El contenido de nutrientes, ¿no? Hay una teoría que dice que el animal consume para satisfacer sus requerimientos energéticos en la sangre, así como nosotros con la glucosa. Ellos, los ácidos grasos volátiles del rumen van a la sangre y cuando bajan o suben, pues se activa el centro de hambre, ¿no? Y las dietas, pues, intensamente más energéticas, pues, probablemente estimulen más el consumo voluntario, ¿no? Las dietas en forma de raciones totales que incluyen la mezcla de forraje y concentrado, o cuando usted le da grano a su cabra, usted ve que son bien palatables, ¿no? Salen corriendo y se lo ponen, ¿no? Eso puede ser otra de las razones. Las facilidades físicas, muchas veces tenemos las facilidades físicas apropiadas, el espacio por animal, el tamaño por animal, pero la forma en que le proveemos y le ofrecemos el alimento tal vez no es la correcta, ¿no? Aquí, por más bonita o por mejor genética que tenga la cabra, por las mejores facilidades físicas que tenga, por lo más probable la cabra no va a llegar hasta acá. Y todo este alimento se le puede desperdiciar, no se lo va a comer. O sea, que hay que estar bien pendiente a que el animal tenga la facilidad física, no solamente la facilidad física adecuada, sino que hacer buen uso de esas facilidades. Este es otro ejemplo, ¿no? Estas cabras ya están comiendo incómodas, ¿no? Tienen que levantarse, si se le va el pie o hay humedad y se repala, pues ya tiene una cabra menos. O sea que el diseño de comedero debe ser el apropiado para maximizar el consumo voluntario, para que no se afecte. En este caso, los baldecitos que usan para suplementar el concentrado, pues miren lo que pasó, están todos en el piso. La cabra es un animal bien inquieto a veces. Aquí perdió no solo el alimento, sino que perdió los nutrientes. Afectó el bolsillo y afectó el animal. O sea que tiene que cerciorarse que todos los comederos le funcionen, pues funcionó de una manera más apropiada. Esto pues ya usted ve cómo se desperdicia el forraje, ¿no? No cortaron la partícula, llenan el comedero, lo más probable es que se va a caer la mitad. Los 2 obreros que usó para picar todo esto, lo más probable es que lo hubiera necesitado uno si lo hubiera hecho un poco más organizado, ¿no? Hay formas, ¿no? Hay diseños de comederos que usted maximiza el consumo de forraje, disminuye el rechazo o lo que se le pierde, ¿no? Puede que forraje que cae al piso, forraje que se pierde, más aún en las cabras. No tienen que ser así tan bien diseñados con tubos, ¿no? Hay diseños con madera, con materiales más baratos, inclusive reciclados. Lo importante es diseñarlo de tal forma que se maximice el consumo y no se afecte. Si alimenta granos igual, se cuantifica, se le dan en sitios apropiados, ¿no? Que no se caiga al piso, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí hay un tipo de sistemas un poquito más sofisticados, ¿no? Pero tampoco tiene que ser tan elaborado, puede utilizar otro tipo de materiales. El punto aquí es que usted se asegure que el animal se lo coma, que no se desperdicie. Otro factor que afecta el consumo voluntario, pues es la alimentación per se como tal. Ahí tiene que haber agua, puede ser cualquier tipo de bebedero. Si no hay agua, el animal come menos. Si no hay agua, disminuye la producción de leche, se afectan los procesos metabólicos, todo lo que tiene que ver con las funciones del agua. La accesibilidad. Aquí lo más probable en este caso, esta cabrita pues ya casi no cabe por el orificio del comedero. Y a los 3 días, si usted no le da seguimiento, no va a poder ni comer, aunque le ponga el alimento. Tiene que tener acceso. Se está quedando pequeño eso. En este caso, pues tiene un balde para 6 cabras, esta no va a comer. Aunque sea de raza, no va a comer. No tiene acceso. Come el más fuerte, hay jerarquía entre los animales. En este caso, pues están comiendo incómodos. O sea, todos son factores que afectan el consumo
voluntario, en este caso la alimentación, la accesibilidad. Hay espacios por animal ya establecidos, ¿no? Hay publicaciones que le indican el espacio mínimo requerido según el manejo que usted tenga, el tamaño del animal, el estado de producción del caprino, etc. O sea, eso hay que documentarse un poquito. La alimentación, pues tiene que ser, la alimentación puede afectar el consumo con la frecuencia, ¿no? Nosotros comemos 3 veces al día. Los animales, entre más frecuencia le den, pues lo más probable es que coman un poquito más, hasta 3 veces. Ya la cuarta, pues ya no hará efecto, pero si le puede dividir esas porciones en 2 veces, la frecuencia, pues puede ser que le maximice el consumo. Y si usted utiliza comedero y el animal deja rechazo, pues trate de limpiar de los comederos todos los días. Los alimentos viejos pues pueden ser hasta contaminantes, le cambian el olor al alimento nuevo, etc. Así que la frecuencia, una frecuencia adecuada, una remoción de rechazo diario, pues le va a maximizar también el consumo voluntario. El animal como tal, pues sabemos que la condición corporal de los animales tiene mucho efecto en consumo, sobre el consumo. El índice de condición corporal es que un animal, básicamente un índice corporal muy bajo, ¿no? Un poquito mejor, no el mejor, pero un poquito mejor que este. El sexo, ¿no? El estado de salud. Esta cabrita, pues miren, solo de verla sabe que se come de todo. Estos pues ya son animales lo más probables con infecciones, con parásitos gastrointestinales, con el edema, triste, pues este no va a comer. Este sí. Los animales saludables comen más. Y los hábitos de consumo, ¿no? Las cabras tienen la habilidad de ser ramoneadoras, ¿no? Tienen la habilidad de seleccionar y hay que maximizar ese hábito, ¿no? Aprovechar ese recurso, aprovechar esa habilidad que tiene el cabrino de consumir ramas y arbustos. Hay razas que son más grandes que otras, ¿no? El animal más grande pues consume más en relación a su peso vivo. Casi siempre el macho es un poquito más agresivo consumiendo que la hembra, bajo condiciones iguales. Y el estado fisiológico, ¿no? Una cabra en estación, pues durante el último tercio la capacidad digestiva disminuye por el crecimiento del feto, entonces ya la dieta hay que dársela más pequeña las partículas para que consuma lo que necesite. Un animal recién parido con 2 crías, pues el estado fisiológico le va a afectar también el consumo. O sea que en resumen son como 5 factores generales que afectan el consumo voluntario: el clima, el entorno, la alimentación, el alimento y el animal, ¿no? Y todo eso hay que conocerlo para maximizar el consumo. Esto es bien importante. Básicamente yo creo que ya discutimos lo que es un requerimiento nutricional y ahora discutimos que el animal tiene que comer. Si el animal no come, no le produce, que tiene que hacer ese cálculo en base seca, pero el ofrecimiento es en base húmeda. Tiene que familiarizarse con el contenido de materia seca o humedad de los alimentos. Hay muchas formas de estimar los animales finca, ¿no? Inclusive los forrajes. Lo puede ser con la mano, lo puede ser utilizar un horno de microondas, puede tener una base de datos, unos estimadores. Tiene que saber básicamente cuánto alimento le va a ofrecer, maximizarle todas esas condiciones para que el animal coma lo más que pueda, ya sea el tamaño de partículas, los comederos, la disponibilidad de agua, sombra donde haya clima tropical con un índice de humedad, temperatura bastante altos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la producción de leche? Que esa va a ser la última parte, la última sección de la charla, la conferencia de hoy. Sabemos que el animal consume alimento, tiene nutrientes, tiene que maximizar el consumo, esa cantidad de alimento tiene que saber la cantidad, tiene que ser de alimento de calidad. La calidad se refiere a cuánto se va a digerir esto y cómo se va a utilizar, todos los factores que afecten el consumo voluntario, por el que se parte. El animal se consume esos nutrientes para satisfacer un requerimiento nutricional. De acuerdo a la cantidad consumida y a la cantidad de nutrientes que tiene el alimento, pues puede satisfacer ese requerimiento. Los requerimientos nutricionales, lo que eventualmente van a ir de esta máquina. Hay que ver la glándula mamaria como si fuera una máquina de producción de leche, que va a recibir los nutrientes de los alimentos digeridos y absorbidos y los va a convertir en leche, ¿no? Puede llegar a la glándula mamaria los nutrientes tal como los consumió el animal, en el caso del agua, los minerales, o puede llegar en forma de precursores. Es lo que vamos a hablar un poquito de esto hoy para la última charla, cómo
alimentar esta cabra para que le lleguen los nutrientes a esta ubre para que se convierta en leche. La descripción general de la lactación, pues la producción de leche básicamente en términos generales tiene un factor genético bien importante, ¿no? Hay cabras que son más lecheras que otras, las 6 típicas europeas, ¿no? Las usan en Estados Unidos, en Puerto Rico, la Mancha, la Toggenburg, la Overhasli, la Alpina, la Boer, etcétera, saben. Aparte del factor genético, usted tiene que darle todas esas condiciones del medio ambiente y como lo que es la nutrición, la alimentación, el alimento, que esto es lo que vamos a enfocar. Cabras saludables, hay que reproducirlas, hay que darles un buen manejo, tienen que tener un buen entorno, un clima apropiado, tratar de manipular el clima para que lo tengan apropiado y la interacción entre ambos factores, ¿no? Todo eso hay que dominarlo para que esta ubre le dé leche y sin que se afecte la cabra. Recuerda que la producción de leche es respuesta al parto y la leche viene de las ubres, de los mamíferos, viene de las plantas. Entonces hay que alimentar la ubre. ¿De qué depende la cantidad y la calidad de la leche que le va a producir esa cabra? ¿Ya? Esto es lo que queremos nosotros, maximizar eso, porque ahí es que está el dinero, ¿no? Su inversión, etcétera. Tiene que ser animales saludables, ubres saludables, tiene que familiarizarse con qué es lo que está ocurriendo aquí y cómo la mantenemos saludable, ¿no? La limpieza, la desinfección, los mastitis, los pomos, todas esas cosas, tiene que hacerse amigo de la ubre para que la ubre le dé leche. La leche, pues la calidad y la cantidad tiene unas características organolépticas, de sabor, de olor. Acuérdense que la leche de la cabra, el tipo de ácido graso que tiene, predomina el de cadena corta, y si usted no le da un manejo adecuado en la finca, esa grasa corta se le va a ocurrir un poco el lipólisis y ahí vienen los olores fuertes que muchas veces la gente dice que tiene la leche de cabra, ¿no? No necesariamente es la presencia cercana del macho, sino que el manejo de la leche. La temperatura de la leche tiene mucho que ver con el olor de la leche de cabra si está mal manejada, sobre todo por la grasa. La cabra tiene un contenido de nutrientes, ¿no? La leche de cabra, que es bien similar al de la vaca, ¿no? Y esa producción usted la mide en kilos, en litros, en libras, etcétera, ¿no? Tiene muchas virtudes como alimento comparado con la leche de vaca, comenzando con el tipo de ácido graso de la proteína, ¿no? La proteína no tiene glutina, que es la que lo homogeniza. El tipo de molécula de caseína, el tipo de caseína es más similar a la leche humana. Tal vez tiene menos cantidad de lactosa, bajo condiciones normales, varía la cantidad de minerales y vitaminas, y hay muchas personas que toleran más esta leche, principalmente por las diferencias en las moléculas de proteína y el tipo de ácido graso. La intolerancia a la lactosa es un problema del individuo, un problema de la leche. Pero sí tiene su gran desventaja la leche de cabra comparada con la leche de vaca, ¿no? En la elaboración de productos cosméticos, etc. Tiene que tener un plan de bioseguridad. Si usted tiene que maximizar la cantidad, usted se le enferma una cabra, se convierte en un ente para enfermar a las otras. Eso lo estamos viendo ahora mismo con esta pandemia, ¿no? Lo mismo ocurre en la finca. Tiene que tener acceso controlado, los empleados, los visitantes, los camiones, no necesariamente por lo que está pasando ahora, sino que siempre. Tiene que estar bioseguro. Acuérdense que produce leche para que se la tome un humano. Y la cabra tiene que estar saludable, las cabras tienen que estar en un bienestar animal. Una cabra echada, cómoda, está produciendo leche. Lo más probable esta cabra ahorita esa ubre está sintetizando toda la leche entre ordeños, ¿no? Porque está cómoda y está echada. Pero para que se eche así de cómoda, tiene que estar la superficie seca, cómoda, no tiene que estar húmeda ni con olores. O sea, la remoción de las camadas, de las virutas, de los lechos, como le llaman en sus países, es bien importante mantener esto limpio, ¿no? Que no huele a amonia. Si huele a amonia, la cabra no se va a echar. Vamos a permanecer parada. Entre más cabra echada, vea cómoda, pues mejor. Se tiene que darle las condiciones. El ordeño mecanizado o el ordeño manual, que son criterios que pueden afectar la calidad del producto, el manejo de la máquina de ordeño, el capacitar
a los ordeñadores de las buenas prácticas ganaderas adecuadas. Es bien importante que esta información llegue al obrero, no al dueño, al obrero, que es el que está en la finca. El ordeño a mano, la bioseguridad es importante. Una mano sucia le contamina esta leche y esta leche le contamina el tanque. Y si le contamina el tanque, pues se le dañó todo. Así que es bien importante todas las prácticas de salubridad en el ordeño anal. Cabras cómodas, lugares secos. Es bien importante para que ocurra el consumo, la calidad, la cantidad de la leche. El morfotipo, ¿no? Esto es una selección del ángulo de la ubre en relación al corvejón, el ángulo de la ubre posterior, los pezones, etcétera, ¿no? Hay personas muy especialistas en este tema que les pueden dar charlas sobre cómo el morfotipo puede afectar la producción de leche o seleccionar cabras por morfotipo. La alimentación, que es lo que vamos a enfatizar en la próxima charla, ¿no? Pero vamos a comenzar hoy a discutirlo un poquito. La alimentación tiene que ver mucho con el volumen de producción y con la cantidad de grasa, de sólidos no grasos y de sólidos totales. O sea que básicamente el alimento le va a afectar la cantidad de producción en volumen, litros, libras, cuartillos, la unidad que usted mide al día. Le puede afectar el contenido de grasa, le puede afectar el contenido de sólidos no grasos, independientemente de la raza, ¿no? Siempre hay razas más producen más volumen y otras que producen leche con más contenido de grasa láctea. Pero la alimentación sí puede ser un factor para manipular este contenido de nutrientes en las cabras. Este alimento que consume la cabra, ya hemos dicho que eventualmente si satisface todo lo que hemos hablado, van a llegar nutrientes, precursores de los componentes de la leche a la ubre de la vaca. Esa ubre de la vaca tiene mucha irrigación sanguínea, arterias de varios tipos. La sangre en este tipo es lo que va a transportar los nutrientes que se absorbieron como producto de la digestión de los alimentos que la cabra consumió. Mayor digestión, mayor absorción, más nutrientes van a llegar por aquí. A esas venas, esa sangre que llega a la ubre eventualmente van a llegar a unas estructuras que se llaman alveolos. Esos alveolos tienen muchas partes, ¿no? Hay unas células que se activan durante el ordeño con oxitocina para provocar la bajada de la leche. Tiene unas lumen que almacena la leche entre ordeños, irrigación sanguínea, tiene muchos ductos o túbulos y tiene unas celulitas que se llaman células epiteliales. Y a estas células epiteliales es que van a llegar los nutrientes a la ubre. Y esas células epiteliales son las que van a convertir o van a producir la leche. Hay que alimentar a estas células para que haya síntesis de nutrientes de la leche. Básicamente este es otro diagrama enfatizando lo anterior. El animal consume los alimentos, la calidad de los alimentos, el contenido de nutrientes de los alimentos, el consumo de los alimentos, los factores que afectan el consumo, satisfacer los requerimientos, que esos alimentos, además de consumirse, se digieren. Depende mucho de la calidad del pasto, del tipo de grano y del balanceo de la formulación de raciones. Se van a absorber esos nutrientes que están aquí, las macromoléculas, después de digerirse, se absorben las unidades que lo forman y se van a ir a través de la sangre para la producción de leche, ¿no? Llegan a la glándula mamaria y hay síntesis de los componentes. Está la eficiencia de utilización de nutrientes. Es algo bien sincronizado, ¿no? Alimento, animal, ubre, células y leche. Eventualmente de la dieta que usted le da y los alimentos que usted utilice, las raciones que usted ofrezca, van a ocurrir todos esos procesos digestivos y a la sangre, a la ubre van a llegar todos estos componentes. Va a llegar aminoácidos de la digestión de las proteínas, van a llegar los minerales, va a llegar la glucosa, que es el producto en este caso de la gluconeogénesis que ocurre en el hígado. Para que llegue glucosa a la glándula mamaria tiene que llegar ácido propiónico a la célula epitelial. Se produce la lactosa, llega agua, llegan otros componentes que se convierten en grasa animal, ya sea producto de la degradabilidad de los alimentos como la grasa sobrepasante. Todo esto va a llegar aquí, a las células epiteliales,
de este alveolo, ¿no? Si llega más glucosa, si llega más galactosa, lo más probable aquí va a haber más volumen de leche. Si llega más ácido acético, pues va a haber más grasa láctea, etc. Estos sustratos dependen de estos alimentos y que se digieran adecuadamente, ¿no? Eventualmente los nutrientes que originalmente leímos alimentos y sus precursores, a través de estas celulitas, se van a convertir en leche y en los nutrientes de la leche. O sea que con esto nosotros podemos maximizar la genética y modificar el contenido de nutrientes de la leche. Esta capacidad, esta función, este ritmo de producción de leche en la ubre de la cabra, pues básicamente es variable, ¿no? No es constante. Ocurre, se maximiza durante el primer tercio, va disminuyendo, ¿no? Una relación animal, estado fisiológico y nutrición. Y esto es lo que vamos a nosotros a discutir la próxima charla. Vamos a hablar de la alimentación de la cabra lechera durante las diferentes etapas, cómo alimentarla antes del parto, la etapa de transición, el primer tercio, el segundo tercio, al final el periodo de ahorro, darles algunos ejemplos y eventualmente vamos a hablar también sobre un poquito de animales en crecimiento y machos reproductores, darle algún tipo de ideas prácticas que puede establecer en su finca. Hoy es todo lo que tengo. Ya con esto terminamos la cuarta charla. Nos quedaría la próxima, el próximo miércoles.